tengo que hacer es agradecer, lógicamente, al programa interuniversitario de la experiencia por esta oportunidad, ese privilegio, pero yo lo llamo así, de poder estar aquí y compartir esos momentos, ¿no? Esa conferencia con todos ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, las personas que han hecho posible todo esto, pero también, por supuesto, gracias de verdad a todos los que estáis aquí acompañándome en esta exposición, en esta intervención que voy a hacer. Bueno, la perspectiva de análisis de esta tarde es sustancialmente la de hablar de turismo, ¿no? Algunos se preguntarán ¿y por qué haya elegido esta temática, ¿no? Y por qué el turismo puede ser un elemento de interés para una conferencia, ¿no? Además en un entorno como es la Universidad de Salamanca. Y bueno, como veremos, el turismo relacionado con la historia de España y la historia reciente española, ¿no? Durante la etapa, por lo menos, de la dictadura franquista, aunque podríamos hablar de otros momentos, por cuestiones de tiempo reduzco a la intervención de hoy a esa etapa, pues tuvo un peso muy importante en los procesos históricos, tanto económicos como políticos y, por supuesto, sociales, que han caracterizado la evolución de este país. La razón por la que me intereso de turismo es una cuestión, lo comentábamos antes con las compañeras, pues también es personal. Yo llevo varios años impartiendo, bueno, he impartido, porque ahora lo imparto más bien en el programa interuniversitario de la experiencia. De hecho, impartí el año pasado una asignatura precisamente sobre breve historia del turismo en España, pero llevo varios años dedicándome a la historia del turismo en España y el turismo universal en la Universidad de Valladolid, donde empecé realmente a dedicarme a todo esto. Pero también me interesa mucho por la evolución del turismo en el momento actual, en el hecho de cómo utilizamos el turismo cultural, el turismo bélico, por ejemplo, para descubrir algunos lugares, como son, por ejemplo, los lugares que caracterizaron el conflicto de la Guerra Civil, por ejemplo, aquí en España. El trabajo que está haciendo de recuperación de las trincheras, de los fortines, ¿no? El nido de ametralladoras, puntos de observación, pero al mismo tiempo lo compagino con también el relato que puede haber sobre el turismo bélico, en el caso italiano, concretamente en vinculación con la Primera Guerra Mundial. Yo soy originario, como decía el profesor Rubio, de la ciudad de Trento, famosa por el Concilio de Trento, seguramente, pero también famosa, un poco menos tal vez en ese sentido, pero famosa por ser una de las ciudades mártires en Italia de la Primera Guerra Mundial, un lugar de conflicto entre el entonces Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Por lo tanto, también me dedico a este análisis, ¿no? De recuperación de los lugares, los paisajes de la memoria vinculados a la Primera Guerra Mundial, también en el caso italiano. Y ahí, por lo tanto, cómo todo esto reacciona, ¿no? Cómo el turismo puede ser un motor, digamos, de desarrollo que financia la recuperación de esos lugares y al mismo tiempo permite recuperar esa memoria bélica que podría ir, sino de otra forma, perderse con el paso del tiempo. Bueno, pero vayamos a lo nuestro y vayamos un poquito a analizar por qué el turismo fue un motor, ¿no? Del cambio económico y social en España durante el curso del franquismo. Y el punto de partida, por donde voy a empezar hoy, tiene que ser inevitablemente precisamente la Guerra Civil. Cuando normalmente nos plantearíamos o diríamos que la Guerra Civil tal vez no fue precisamente el momento más de mayor desarrollo de un turismo en España. Si tuviéramos, algunos quizás estuvisteis en la clase del año pasado, si tuviéramos que marcar cuándo empieza el turismo en España, deberíamos en realidad retroceder un poquito más. Iríamos especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente el último tercio del siglo XIX, cuando en lugares, sobre todo del norte de España, Santander, San Sebastián también, entre otros, en parte Baleares, poco a poco la costa mediterránea también, empiezan a tener un cierto tipo de interés debido a la creación de una sociedad, digamos, del ocio y del tiempo libre, que empieza a disfrutar de estos lugares
de descanso, que son las playas fundamentalmente. En aquella época empezaría sobre todo la corona, entonces Alfonso XII, luego Alfonso XIII, serían los principales, ¿no?, promotores de esos turismos de playa en esos lugares, pero realmente la creación de una clase media, a efecto de la entrada, ¿no?, de la modernización en España, de la industrialización española, pues permitirían un tímido crecimiento turístico entre, sobre todo, las primeras 2 décadas del siglo XX. Pero en el julio del 36 llega la Guerra Civil y aquel tímido turismo que se había creado, ¿no?, en aquel momento se viene abajo. ¿Por qué? Porque donde hay conflictos, pues el turismo normalmente no se desarrolla, o mejor dicho, se queda muy lejano, ¿no?, de aquellos territorios, aquellos lugares donde hay guerra. Recientemente, con el conflicto empezado en Irán, hemos visto como lugares próximos a Irán, como es Dubái, por ejemplo, un lugar tan famoso por el turismo moderno actual, pues se ha rápidamente vaciado, ¿no?, de ese turismo por esa cercanía a un entorno de guerra. Bueno, ¿qué ocurre con el turismo en España durante la Guerra Civil? ¿Por qué hay que hablar aún así? Hay que empezar por aquí. Bueno, la Guerra Civil representa evidentemente el colapso inmediato del desarrollo turístico que había empezado, ¿no?, entre finales del XIX y comienzos del XX, pero no desaparece del todo. Más bien, el turismo se empieza a utilizar por otro tipo de necesidades que están vinculadas directamente, evidentemente, con el conflicto en sí. Y fundamentalmente aquí depende mucho del bando, ¿no? Cada bando va a utilizar el turismo por sus propias necesidades, ¿no? ¿Y cuáles vienen a ser las necesidades? Bueno, vayamos por lo que había sido, ¿no?, el régimen que se había mantenido en España, ¿no?, entre el 31 y el 39, que es la Segunda República, el régimen de la Segunda República, que había adquirido fundamentalmente, había heredado esa estructura, esas instituciones que se habían creado relacionadas con el turismo y que habían promovido el turismo desde esa etapa inicial, como os decía, comienzo del siglo XX, hasta durante, ¿no?, los años propios de la Segunda República. Y esa institución fundamentalmente fue el llamado Patronato Nacional de Turismo. El Patronato Nacional de Turismo había sido el gran garante de la línea continuista con las comisiones regias que se habían creado en épocas de Primo de Rivera, cuando se crean las primeras estrategias de promoción turística, tanto nacional como internacional, y que fundamentalmente plantea la necesidad de mantener en pie esa propaganda, sobre todo hacia el exterior, de lo que puede ofrecer, sobre todo dentro del esquema de la promoción del turismo cultural y del patrimonio artístico español. El Patronato Nacional de Turismo, durante la Guerra Civil, no va a promover, por lo tanto, un incentivo hacia que los extranjeros, sobre todo, vengan a visitar España, porque España está claramente en guerra, y por lo tanto ese Patronato Nacional lo que hace es reconvertirse en un agente de propaganda político y cultural artística de España, que intenta defender la legalidad de la Segunda República contra el elemento, digamos, el bando sublevado, y por lo tanto el ataque, el avance, ¿no?, del bando nacional. Ese Patronato Nacional de Turismo fundamentalmente trabajará entre el 36 y el 39 para defender, como una especie de plataforma de denuncia internacional, para defender el hecho de que el patrimonio artístico-cultural español está siendo duramente golpeado y físicamente bombardeado por las fuerzas sublevadas, que, como sabéis, cuentan no solo con el Ejército Nacional, ya por entonces, ¿no?, liderado por Francisco Franco y con ese conjunto de militares, pero por otro lado también con los importantísimos apoyos que va a tener el bando nacional de la Italia fascista y de la Alemania nazi, ¿no? Los envíos de los famosos CTV, los voluntarios italianos que llegan aquí, más de 70.000 italianos que vienen a luchar por la causa nacional entre el 36 y el 39, y también la Luftwaffe, ¿no?, con la famosa división Cóndor, que vienen aquí a bombardear, como sabemos, buena parte de los objetivos militares y civiles españoles, y por supuesto culturales también. Por su parte, el bando nacional no se queda a mirar lo que está ocurriendo, sino que fundamentalmente plantea una estrategia paralela y parecida a lo que está haciendo el bando republicano. A partir del enero de 1938, y por iniciativa de un falangista que había trabajado
a través de alguna iniciativa, ¿no?, privada vinculada a ese turismo emergente de los años 20 y 30, Luis Bolín, lo tenemos aquí representado, se constituye el Servicio Nacional de Turismo. Ya veis que no es muy original el nombre porque es una copia, literalmente, ¿no?, del Patronato Nacional de Turismo a Servicio Nacional de Turismo. Este Servicio Nacional, evidentemente, no tiene los instrumentos ni las capacidades que tenía el Patronato Nacional, pero fundamentalmente lo que va a hacer es copiar esa estructura, ¿no?, y esa propaganda fundamentalmente que se hace desde el bando republicano. ¿Qué se hace aquí? Bueno, fundamentalmente el Servicio Nacional empieza a querer buscar apoyos hacia el exterior. Franco, durante estas fases, ¿no?, esta segunda fase de la Guerra Civil, lo que necesita sobre todo es adquirir mayores apoyos más allá de los que ya tiene, que son la Italia fascista y la Alemania nazi, para buscar una justificación hacia una victoria final que permita al régimen franquista crear un nuevo Estado, la nueva España, como la llamaban, ¿no?, como se llamaba dentro del bando nacional, y que sería efectivamente la sucesora de la Segunda República. Bueno, esa situación se promueve, entre otras cosas, sobre todo del Servicio Nacional de Turismo, que empieza una tímida propaganda hacia el exterior, fundamentalmente para decir, ¿no?, hablar de una España nacional y hablar de la propaganda política que se puede hacer en línea, ¿no?, con la defensa, evidentemente, de los principales principios y valores que va a defender el régimen, ¿no?, hasta su final, pero al mismo tiempo para promocionar una tímida entrada de turistas, de visitantes extranjeros hacia aquellos territorios que el bando nacional libera, siguiendo, ¿no?, su retórica, del bando republicano. Y efectivamente, como este servicio se crea en enero del 38, es en el otoño del 38 cuando, a través de Luis Bolín, se crean las llamadas rutas de guerra. Concretamente se crean unas rutas en el norte de España de un frente recién liberado, que es el Frente Norte, fundamentalmente durante el 37, sabéis que se desarrolla las ofensivas de País Vasco y de Cantabria y luego Asturias, que llevan fundamentalmente a la caída, ¿no?, de ese territorio bajo el control del bando republicano y a la incorporación de toda la franja cantábrica al bando nacional. Pues a Bolín se le ocurre la idea de crear unas rutas a través con unos autobuses remediados, no se sabe muy bien de dónde, que fundamentalmente llevan a unos turistas y, sobre todo, periodistas, porque se trata de hacer propaganda, ¿no?, de legitimar el régimen, de un lado al otro, fundamentalmente de la franja, ¿no?, de la costa cantábrica, para enseñar aquellos lugares que han sido liberados y, efectivamente, demostrar cómo la aviación y el ejército republicano, el terror rojo, como se va a vender, ¿no?, a través de la propaganda franquista, ha destruido, ¿no?, todos aquellos lugares y ha causado centenares de miles de muertos. Bueno, sabemos que cada bando va a defender un cierto tipo de relato, evidentemente, exagerando, evidentemente, la retórica y el lenguaje, ¿no?, que se utiliza ahí. Pero lo interesante aquí es que esos turistas, estáis viendo aquí unas imágenes, van a llegar. ¿Quiénes son? Bueno, fundamentalmente son personas que vienen de gobiernos afines al bando nacional. Son turistas previamente italianos y alemanes que vienen a visitar aquellos lugares donde han luchado precisamente los mismos voluntarios italianos y los alemanes también, ¿de acuerdo? Y vienen, por tanto, a ver qué territorios se han liberado y cómo la causa, ¿no?, del fascismo internacional ha contribuido a la liberación de esos territorios por la causa nacional. Bueno, la situación evidentemente va evolucionando, la guerra civil acaba, en el famoso parte, ¿no?, como todos sabemos, del 1 de abril de 1939, y va a empezar en España una larga y compleja posguerra. Evidentemente, desde los orígenes, el desarrollo de un turismo propiamente dicho, dentro de una situación ya de paz, ¿no?, y de vuelta a la normalidad, entrecomillado, evidentemente, no va a ser fácil.
ni para el turismo ni para España, evidentemente, ¿no? En todos los sentidos. Es un país que ha sufrido una larga guerra, una guerra moderna, tecnológica, donde además tanto, ¿no?, los dos bandos como también quien ha venido de fuera a luchar, los alemanes, los italianos, han experimentado, ¿no?, unos nuevos instrumentos, nuevos armamentos de guerra que han provocado una destrucción no total, pero parcial, sustancial, seguramente, de todo el país. Y el turismo, por lo tanto, en este momento no tiene la posibilidad de un desarrollo completo, pleno, como había ocurrido en épocas anteriores. Esa ruta de guerras ha representado un punto de partida. Efectivamente, la ruta de guerra, especialmente esas rutas del norte, van a empezar, ¿no?, van a seguir durante los años inmediatos de la posguerra española, pero con un volumen, digamos, de presencia de visitantes tan sumamente mínimo que no influye, evidentemente, ¿no?, ni en una recuperación económica, ni mucho menos en una idea de propaganda que se había hecho incluso durante los años de la propia guerra. Pero lo que está claro y lo que se le impone a Luis Bolín en el momento, digamos, de poner nuevamente en pie, ¿no?, un propio Servicio Nacional de Turismo dentro de la España nacional, es que el turismo debe seguir teniendo en este momento ser una actividad meramente, al servicio de los intereses políticos e ideológicos del régimen. Una de las principales prioridades del régimen dentro de la reconstrucción, que va a empezar lentamente, gradualmente, es la de, evidentemente, también homogeneizar a una España que hasta pocos meses antes había estado partida literalmente en dos, desde el aspecto bélico, pero también ideológico y político. Y por tanto se trataba también de hacer una España homogénea bajo el prisma, evidentemente, de los ideales y de los valores de la España nacional. Los años de la posguerra, por lo tanto, empiezan en una situación muy compleja para el turismo. España cierra sus fronteras, es obligada por las circunstancias también internacionales, tiene la España de Franco desde los inicios va a tener una dificultad hacia aquellos países que no tengan una vinculación, ¿no?, una proximidad ideológica, pero por otro lado, por una necesidad también provocada por la situación económica y social en la que está el país. Fundamentalmente, la necesidad de establecer un régimen de tipo autárquico a partir, fundamentalmente, desde el mismo verano de 1939, por lo tanto, con un claro aislacionismo político que se va a prolongar a lo largo del tiempo, por lo menos hasta los años 50, pero también con esa búsqueda continua, incesante de la autosuficiencia económica, en la cual, evidentemente, vamos a tener unos altibajos debido a que esa autosuficiencia y en la situación en la que está España en el momento va a ser muy difícil de alcanzar y por lo menos que permita un cierto tipo de recuperación económica. Todo esto se va complicando según avanzamos, ¿no?, en el tiempo durante los años que van de 1939, septiembre del 39, hasta bien entrada la primavera, ¿no?, bien terminada incluso la primavera de 1945. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en Europa empieza la Segunda Guerra Mundial, bueno, en Europa y no solo, como bien sabemos, y España queda aún más aislada, efectivamente, a efecto de lo que ocurre con la pérdida de este conflicto de parte de los regímenes que más apoyaban al franquismo, ¿no?, en sus inicios, la Italia fascista y la Alemania nazi. Por lo tanto, esta situación implica que España, y dentro del prisma, ¿no?, del turismo, pase por una serie de problemáticas y dificultades que no van a permitir un reapunte del turismo hasta por lo menos finales de los años 40. ¿Cuáles son algunas de estas dificultades? Bueno, el inexistente turismo debido a la situación de conflictividad que tenemos en todo el continente europeo, la penuria y el hambre de la población española, que todavía durante los años siguientes va a seguir sufriendo, ¿no?, las consecuencias derivadas no solo de la Guerra Civil Española, sino indirectamente también de la Segunda Guerra Mundial, el racionamiento, el control de divisas que se prolongará hasta los años 50, la escasez de vehículos, de carburantes, la destrucción
no total, pero seguramente ¿no? sustancial, como decía antes, de las infraestructuras y sobre todo de la infraestructura vincular relacionadas con el transporte, los escasos alojamientos, muchos pendientes de reconstrucción, la total falta de servicios y finalmente los controles, las restricciones de todo tipo derivados precisamente por esa política autárquica de aislacionismo político en la que está metida España. Otro de los elementos que además se van a poner en práctica a partir de los años inmediatos de la posguerra es la adopción para el control sobre todo de los pasos fronterizos de una pieza de papel que se viene a definir como el tríptico, porque se va a dividir en 3 partes, que se convierte, como he puesto aquí como título, en una especie de paranoia del Estado franquista, ¿no? Para controlar cualquier acceso, cualquier movimiento que se provocara desde la frontera, evidentemente aquí estamos hablando principalmente de la frontera pirenaica, de la frontera con Portugal y de los únicos otros puntos de acceso al país en aquel momento, que eran fundamentalmente los puertos marítimos, ¿no? Tanto los del Atlántico como los del Mediterráneo. Fundamentalmente, ¿qué ocurre ahí? Todos los cuerpos generales de policías, aduaneros en este caso, van a tener estos trípticos que van a entregar a cualquier persona que fuera extranjero o que tuviera ciudadanía española y que hubiera salido de España, ¿no? por las vicisitudes, evidentemente, del conflicto, y que tuviera que rellenarlo y utilizarlo, tenerlo consigo mismo durante todo el transcurso de su visita a España. Fundamentalmente, este tríptico se divide en 3 partes y era una primera parte, la parte A, ¿no? Como la definimos. Lamentablemente no he encontrado un ejemplo para enseñarlo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que imaginar este tríptico con esta parte A, que era para el Cuerpo General de Policía, que era sustancialmente una especie de currículum vitae de la persona que entraba. La persona tenía que quedarse horas en las aduanas para rellenar toda esa minuciosa información que se pedía, ¿no? Desde los cuerpos de seguridad del Estado. Una segunda parte, que era fundamentalmente la copia que tenía el viajero y que tenía que conservar consigo mismo como si fuera parte, una extensión más de su identificación personal y que podía ser requerida en cualquier momento, pena ser expulsado de forma inmediata del país. Y en tercer lugar, una tercera parte que era fundamentalmente para la infraestructura hotelera o para los familiares, o sea, aquel alojamiento donde esa persona se iba a alojar durante su estancia en el país. Claro, ahí tiene que decir exactamente de qué día hasta qué día, cuánto tiempo se iba a quedar y dónde iba a estar a lo largo de ese periodo, ¿no? ¿Para qué servía todo esto? Bueno, servía evidentemente para la obsesión que tenía el régimen en este momento del control policial. Era una extensión más de la máquina de represión, de control, ¿no? del Estado franquista, que necesitaba evidentemente homogeneizar este Estado y al mismo tiempo controlar cualquier tipo de interferencia que pudiera venir del exterior y que pudiera desestabilizar el régimen, evidentemente. ¿Por qué hay una especial necesidad de aplicar este tríptico? Fundamentalmente, tanto extranjeros como posiblemente españoles, precisamente para controlar cualquier amenaza de espionaje. Aquí no se podía confiar absolutamente en nadie. Por lo tanto, ese control, como podéis imaginar, no hace otra cosa que reducir esa entrada de posibles visitantes, auténticos turistas, digamos, hasta muy tarde, precisamente por esa paranoia, ¿no? que tenemos en el control personal de todos aquellos que empiezan a llegar a España. La situación empieza tímidamente a cambiar y a mejorar, en cierta medida, según avanzamos en los últimos años 40, cuando finalmente empezamos a tener la creación de un órgano dedicado al turismo que intenta quitarse de encima ese peso relacionado, ¿no? con la información y casi como, ¿no? convertirse en una especie de rama de los servicios secretos casi, ¿no? con ese tríptico controlando cada persona y cada movimiento de estas personas dentro del Estado, sino que tenemos la creación
de la Dirección General de Turismo, que va a seguir siendo controlada por ese Luis Boilín, que fundamentalmente hace los servicios que necesita el Estado, pero que empieza a poner en marcha una propia administración que fundamentalmente empieza a reapuntar hacia lo que podía haber sido el turismo en las épocas anteriores. ¿Por dónde pasa sobre todo esa financiación que empieza a gestionar la Dirección General de Turismo? No solo en el intento de crear infraestructura, evidentemente, una infraestructura que casi es ausente, ¿no? Tanto en el litoral como en otros lugares del interior, pero por otro lado también en impulsar una nacionalización y reconstrucción del transporte. El transporte viene a ser fundamental porque tenemos que pensar que los viajeros de esa época todavía, tanto los nacionales como sobre todo los internacionales, que salen también de una Segunda Guerra Mundial, pues no tienen medios propios para viajar. O esos medios propios llegarán un poquito más adelante, ya en los años 50, cuando en Europa empieza el boom económico, ¿no? En España llegará un poquito más tarde. Bueno, pues evidentemente, ¿cómo viajan esas personas? Viajan con medios de transporte público y por lo tanto trenes, autocares o barcos y muy poco todavía aviones. Y por lo tanto es necesario poner la infraestructura para que estos turistas, sobre todo extranjeros, puedan llegar a España. Lo importante es reconectar España principalmente con Francia y desde Francia con el resto de Europa y evidentemente también a través del mar, evidentemente con otros lugares. Bueno, esta situación hace, por lo tanto, que en 1940 se recrea, porque en realidad existía antes, pero bueno, tiene una vida previamente un poco compleja, se reconstituye Iberia, que se convierte fundamentalmente en la línea, digamos, la vía de transporte aéreo español, que sigue existiendo, como sabemos, hasta la actualidad, y en el año 41 tenemos la creación también de Renfe, que viene a convertirse efectivamente en el transporte férreo nacionalizado conjuntamente con el caso de Iberia. Esta reapunte que empieza, como vemos en la primera mitad de los años 40, va a empezar a surgir sus efectos a finales de los 40, cuando finalmente la reconexión especialmente con Francia y un tímido reconocimiento que está empezando a ocurrir, ahora lo veremos a continuación, de España en el contexto internacional, va a permitir poco a poco un flujo cada vez mayor desde la frontera, sobre todo pirenaica, hacia los lugares que habían sido ya caracterizados por ese turismo inicial de los años 20 y 30. Ciertamente, la década de los años 50 será una década donde el turismo en español empieza a reapuntar porque tenemos una llegada cada vez más masiva de turismo extranjero, principalmente británicos, principalmente franceses, principalmente alemanes de la Alemania occidental, evidentemente. ¿Por qué de esos territorios? Porque fundamentalmente en Europa en aquel momento ya está en marcha desde el año 47-48 el Plan Marshall, que ha permitido una reconstrucción rápida de la infraestructura, sobre todo industrial europea, y Europa, la Europa occidental, empieza a tener un gran crecimiento económico a partir precisamente de finales de los 40, pero sobre todo de inicios de los 50. En España, sin embargo, eso no se va a producir de esta forma. Tendremos que esperar, lo hablábamos antes con un compañero, que lleguen ya los años 50 y será fundamental, ahora lo vamos a ver a continuación, los acuerdos con Estados Unidos, el Pactos de Madrid del año 1953. No obstante, el reapunte del turismo tímidamente, lentamente, gradualmente empieza precisamente aquí. En esta segunda mitad de los años 40, poco a poco el régimen empieza a interesarse al turismo ya no solo como un instrumento de propaganda, de búsqueda, ¿no?, de reconocimiento internacional, porque esto ya lo está empezando a obtener, sino que ya empieza a pensar el turismo como un posible motor económico para una España que todavía estaba en graves problemas, ¿no?, después de la Guerra Civil. Y efectivamente llegamos ya al comienzo de la década de los años 50, que representan claramente un antes y un después para la política autárquica, para el régimen y para ese traspaso que nos permitirá realmente conocer también en España un boom económico que empezará
más bien, ¿no?, a finales de los años 50 con el famoso plan de estabilización económico que empieza, como decíamos, que afectará sobre todo luego la siguiente década de los años 60, que creo que aquí unos cuantos habéis vivido, ¿no?, sobre vuestra propia piel. Bueno, hay que reconocer que ese aislacionismo en lo que vivía España desde el final de la Guerra Civil empieza poco a poco a romperse gracias a la actuación sobre todo de las instituciones que representan a España en el exterior. Aquí principalmente el gran protagonismo, si queremos llamarlo así de alguna forma, lo van a tener dos figuras clave que son, por un lado, José Félix de Lequerica, que será el embajador de España en Estados Unidos, que previamente había sido ministro de Asuntos Exteriores, y por otro lado, el que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo. Son los grandes artífices de los acuerdos que empiezan a gestarse principalmente con Estados Unidos. Recordamos que en el año 50 la ONU retira la resolución de condena al régimen franquista que había sido promulgada en el año 46, que por lo tanto empieza un poquito, ¿no?, a atenuar la situación digamos, geopolítica española en el nuevo contexto ya de la Guerra Fría, ¿no?, que va avanzando, sobre todo en esta óptica de proximidad con el mundo occidental, pero clave van a ser los acuerdos, pactos de Madrid del año 53, que derivarán efectivamente en un aperturismo que finalmente lleva al famoso plan de estabilización y ordenación económica que mencionaba previamente. ¿Por qué esto va a ser importante? Fundamentalmente porque, y especialmente el plan de estabilización, va a permitir una estabilización económica, como dice el propio nombre del plan, pero sobre todo una liberalización del mercado económico español, que por lo tanto llevará al fin de la autarquía y al mismo tiempo al inicio de un propio boom, de un propio crecimiento económico que cambia radicalmente la forma de vivir de los españoles. Y para el turismo esto va a ser muy importante, porque la creación de una nueva clase media en España será el motor propulsante de la recuperación del turismo y de la gran expansión del turismo a partir precisamente de los años 60. Luego con unos gráficos lo veremos mejor. Bueno, los años 50 empiezan, por lo tanto, con esa buena expectativa, ¿no?, de los pactos con Estados Unidos, de ese mayor tímido pero cada vez mayor aperturismo español, pero a la cabeza de lo que había sido hasta aquel momento la Dirección General de Turismo y que ahora a partir del año 1951 se convierte en Ministerio de Información y Turismo, vamos a seguir teniendo unas cabezas pensantes que siguen una línea que se está quedando cada vez más arcaica, por decirlo así de alguna forma. Gabriel Arias Salgado, que es el sucesor de Luis Bolín, no tiene ni una formación sobre lo que puede ser la promoción turística y el concepto de turismo ya con la vertiente que va a asumir a partir de los años 50, ni mucho menos le va a interesar todo esto. Gabriel Salgado es un convencido falangista que sigue fundamentalmente una línea ideológica del régimen, que no ve de buen ojo este aperturismo que se está empezando a desarrollar en España a raíz de los acuerdos, a partir concretamente, por tanto, del año 53, y que plantea que el turismo tiene que seguir siendo, bajo toda expectativa y ante cualquier, ¿no?, negocio que pueda surgir de aquí, sobre todo un instrumento para la información. Porque aquí hay todavía personas, y la va a seguir habiendo, como bien sabéis, hasta el final, ¿no?, del régimen, va a seguir habiendo personas que están obsesionadas con que alguien esté complotando, haciendo algún tipo de complot o esté intentando derribar al régimen. Y hay una jerarquía político-institucional que va a trabajar siempre en línea contraria contra todo proceso de modernización, de aperturismo y, por lo tanto, de crecimiento también de España. Evidentemente, el paso del tiempo y el paso de la creación de los famosos gobiernos tecnócratas permitirá, sin embargo, ese proceso de cambio y evolución y dejará de un lado, o en un segundo plano, por lo menos, esas líneas intransigentes, ¿no?, y antiaperturistas que puede representar, entre otros, el propio Gabriel Arias Salgado. Bueno,
Salgado, por lo tanto, no va a dar esa dimensión aperturista al Ministerio de Información y Turismo, va a utilizar el turismo como una medida fundamentalmente para adquirir información que pueda ser útil para la continuidad ideológica del régimen, y simplemente tiene que facilitar, y lo hace a regañadientes, como se suele decir, la creación en el año 53 de un Plan Nacional de Turismo, que no es casualidad, ocurra precisamente en el mismo momento que se firman los pactos de Madrid y, por tanto, donde empieza concretamente ese tímido aperturismo. El Plan Nacional de Turismo plantea, porque ahí no está solo Gabriel Arias Salgado, incrementar la afluencia de los turistas, pero aquí siempre se maqueta como una necesidad de justificar, de buscar apoyos externos para la supervivencia del régimen. Es esto el prisma, es sobre todo esto, ¿no? La óptica en la que defiende esta posición el propio Arias Salgado, pero también intentar un poquito ya romper esos esquemas de control de aduanero. El famoso tríptico desaparece efectivamente en el año 52-53, cuando este Plan Nacional de Turismo entra en vigor, y facilitar, por tanto, los trámites burocráticos en las fronteras, agilizar de alguna forma el tránsito, porque desde abajo hay personas, sobre todo en el sector privado, que le empiezan a decir a este ministro de Información y Turismo que, ojo, que el turismo también puede ser un negocio interesante y que la llegada de divisa extranjera a España viene a ser un instrumento muy interesante para ya no tanto la reconstrucción, sino para el propio crecimiento económico que necesita España, ¿no? Y por lo tanto, las presiones que sufre Arias Salgado hacen que de alguna forma, en algunos puntos, tenga que ceder. Pero también el Plan Nacional plantea organizar la oferta turística de una forma nueva, como no se había contemplado, por lo menos desde los años 20 incluso, a través de la diferenciación turística, que es un elemento totalmente nuevo en España y que, sin embargo, en el resto de Europa ya se está practicando. Crear fundamentalmente ramas de turismo dedicadas al patrimonio histórico-artístico, a la promoción folclórica, al descanso, el tema de los sindicatos, que promueve también el turismo nacional, evidentemente, que es de la poca forma que tienen los españoles de viajar, ¿no? Todavía en esos momentos. El turismo deportivo o el turismo de negocios también. Tenemos ciudades como Barcelona, como Madrid, como Bilbao, que evidentemente son la cumbre del nuevo incremento económico español, de la regeneración económica española, y que por lo tanto se convierten en plazas donde también se hacen negocios. Y eso es muy importante, evidentemente, para los sectores, sobre todo tecnócratas, que llegarán al poder en breve. Pero habría que también, se intentará por lo menos, aumentar la capacidad de acogida y alojamiento. Empieza en esa época esa fiebre por la construcción de los famosos hoteles, sobre todo en la costa española, especialmente la costa mediterránea será la que lleva el gran protagonismo aquí, pero también aumentar la propaganda en el exterior para promover un turismo que no sea tanto el de defender al régimen, la legitimidad, etcétera, etcétera, sino hacer un turismo. Se recogen incluso esa propaganda, esa promoción turística se ve hecho en épocas anteriores, el turismo de sol y playa. Y aquí empieza nuevamente el mito, el famoso mito, ¿no?, del Sunny Spain, la España soleada, que era un lema que se había creado en los años 20 y que se recupera simplemente en este momento para desviar la atención política hacia Franco y hacia el régimen y promover esa llegada a la playa, al descanso, a la tranquilidad, a la diversión, a todo lo que sea menos hablar de Franco y hablar del régimen. Eso es fundamentalmente lo que se plantea aquí. Bueno, todo esto evidentemente facilitó una mayor flexibilización de las condiciones para acceder y moverse dentro del país, para la llegada ya de cruceros internacionales que por fin empiezan a llegar cada vez más en los principales puertos que tenemos, ¿no?, Barcelona, Mallorca, Málaga, Cádiz, etcétera, etcétera, pero también el paso de cada vez más autocares turísticos desde el exterior y mayores facilidades también para la empresa privada, para empezar a hacer realmente negocios, ¿no?, en la incipiente economía turística. Estos avances tienen también su reflejo en unos paquetes de financiación
hacia el transporte. Como os decía, transporte y turismo van estrechamente vinculados, ¿no? En ese reapunte del turismo no puede faltar una también, intento de recobrar vida dentro de lo que es el transporte y mejorar el transporte en España. El ferrocarril, que ya se había reconstruido, empieza a dotarse de maquinaria más moderna, como vienen a ser los trenes talgos, que empiezan a generar conexiones, especialmente desde Barcelona, desde Bilbao, conexiones internacionales que llegan a las principales ciudades francesas, por ejemplo, llegarán incluso hasta la ciudad de París. Pero también el aumento, la mejora y el aumento de las carreteras, con el aumento del kilometraje, ¿de acuerdo? Y en concomitancia con la creación en el año 1950 de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT, la promoción también del transporte privado, como es la creación del famoso SEAT 1400, supongo que aquí alguno lo llegó a conocer, o del mítico SEAT 600 que tenemos aquí abajo y que yo creo que sí, muchos habéis utilizado precisamente para desplazaros en vuestras vacaciones, siendo muy jóvenes, ¿no? En vuestras vacaciones veraniegas de un lado a otro, ¿no?, de la península, de Salamanca hasta la costa mediterránea probablemente, pero no solo. Bueno, pues evidentemente esto empieza a ser posible en España porque el reapunte económico, la nueva industrialización que se fomenta aquí, permiten fundamentalmente también la creación de una clase media que empieza a tener acceso a esos medios que antes eran de lujo y que ahora, sin embargo, se convierten en unos medios al alcance, ¿no?, de un trabajador, digamos, que se identifica dentro de la clase media española. Y poco a poco, las principales carreteras del Estado, esa carretera todavía radiales, como vemos aquí representadas, empiezan a cada vez más pulularse de transporte público, los autocares, y privado, que son precisamente los SEAT 1400, los SEAT 600, etcétera, etcétera. Y también no olvidemos el transporte aéreo, que empieza a tener un importante reapunte, ahora sí, a partir de los años 50, mediados de los años 50, pasamos en los años 40 había alrededor de unos ni 10 aeródromos en toda España, a tener más de 26 a mediados de los años 50, y finalmente ya en el año 54 los grandes hitos de la aviación española y de Iberia concretamente, con la inauguración de líneas internacionales de largo alcance que crean en el año 54 la línea Madrid-Nueva York, un hito absoluto que se va a utilizar especialmente para apuntar el turismo claramente hacia Estados Unidos, en ese caso. ¿Cuándo empieza el turismo de masas en España, ¿no? ¿Cuándo empezamos a hablar de un turismo de masas? Bueno, ya estamos vislumbrando el comienzo de una etapa dorada por el turismo español. Y esa etapa dorada empieza precisamente en el momento de paso desde finales de los años 50, una vez que se lleva, ¿no?, a promulgar el famoso plan de estabilización, hasta comienzos de los años 60, no tanto por las reformas que se puedan plantear, que se vayan a plantear aquí dentro, sino por la llegada de una persona realmente peculiar, realmente, digamos, que dejó una clara huella, ¿no?, en el turismo, que significó el turismo en un antes y un después. Y esa persona puede gustarnos o puede no gustarnos, porque tuvo una trayectoria política muy larga, ¿no?, en el tiempo, fue ni más ni menos que Manuel Fraga Iribarne. En el año 1962, Fraga Iribarne es un joven flamante que viene, digamos, formándose a la sombra de la jerarquía franquista de la época, pero que ya vislumbra, porque es una persona muy inteligente, allá donde se vean las cosas, vislumbra el hecho de que va a haber un cambio en el paradigma político del régimen, precisamente los tecnócratas serán los que vayan a adquirir cada vez más peso, se rodea de unas amistades importantes y muy fructíferas para su carrera, primero diplomática, luego política y luego nuevamente diplomática, y logra en el año 1962 hacer que Gabriel Salgado deje la dirección,
su mandato dentro del Ministerio de Formación y Turismo y se convierte en el nuevo ministro. Un ministro joven, un ministro, un político de talante aperturista, enérgico, con una visión claramente modernizadora, en línea con ese aperturismo español y que plantea que el papel del Estado con respecto al turismo tiene que cambiar radicalmente. Fraga lo dirá en sus memorias, mucha de la convicción del trabajo que él va a realizar dentro del Ministerio de Formación y Turismo estará también vinculado a esa óptica que viene de esa empresa privada que ve en el turismo un importante negocio para la empresa privada en sí, pero también para el Estado. Y esa era realmente la conexión que Fraga va a permitir y va a consolidar a partir de ese momento. Fraga sustancialmente entendió que el turismo no podía seguir siendo una realidad marginal dentro del aparato del Estado, sino un claro instrumento estratégico capaz de transformar la economía nacional y proyectar una nueva imagen de España hacia el exterior, moderna y aperturista, sobre todo, ¿no? La gestión de Manuel Fraga Iribarne se caracteriza, la verdad que lo estoy simplificando mucho, pero en materia de turismo se simplifica sobre todo en 3 líneas maestras. En primer lugar, la ampliación de las competencias turísticas del Estado a través de la Ley de Competencias Turísticas del año 1963, fundamentalmente impulsar la información, la propaganda turística, ahora sí, vinculada a la promoción turística propiamente dicha, fomentar los viajes, atraer los visitantes, quitando cualquier tipo de problema burocrático, ¿no? O impedimento burocrático, sobre todo en las aduanas, regularizar también la gestión hotelera, esto es una novedad que se plantea a partir de este momento, y también abrirla evidentemente al sector privado, que va a empezar a hacer realmente sus negocios con ello, permitir también el reapunte de las agencias de viajes y crear profesiones turísticas, personas que tengan un recorrido profesional dentro del turismo, cosa que faltaba absolutamente en España hasta ese momento. En segundo lugar, la actuación de Fraga va hacia como decía, retomando lo último que decía, la innovación en la formación y en la información turística. En el año 62, Fraga, nada más llegar al Ministerio, crea el Instituto de Estudios Turísticos, sobre todo para impulsar la recogida de datos, de estadísticas. Porque si tú sabes exactamente cómo y de qué forma llegan esos flujos turísticos, qué les interesa, qué visitan, cómo se mueven, dónde van, cuánto tiempo están, etcétera, y de dónde proceden, mejor vas a canalizar el tipo de propaganda que vas a hacer. Y esto viene a ser realmente una de las grandes apuestas que Fraga gana y que le permite realmente al turismo de hacer un salto cualitativo enorme en muy pocos años. Pero por otro lado, en el año 63 crea también la Escuela Oficial de Turismo, que será efectivamente ese emblema de la formación profesional vinculada al turismo, que sigue existiendo evidentemente hoy en día y que tanto beneficio económico sigue generando a este país. La industria del turismo sigue siendo una de las principales industrias, que nos guste o no, de este país. Y en tercer lugar tenemos la expansión de la red de paradores nacionales, también, que es precisamente lo que decía antes, la inversión del Estado en el turismo. Fraga ve el negocio y lo ve para el Estado también. Y efectivamente será una de las, estrategias que plantea para llevar dinero a las arcas estatales, fundamentalmente. Bueno, todo ese conjunto de estrategias permite un gran crecimiento turístico que no había tenido precedentes en la España de la época, también evidentemente teniendo en cuenta que en Europa el boom económico ya se ha consolidado y por lo tanto la llegada de turistas extranjeros a España empieza a ser realmente masiva, gracias también a esa óptica aperturista del propio Fraga. En apenas 10 años pasamos de cifras que alcanzan a comienzos de los años 60 los 6 millones de turistas hasta llegar en el año 68-69 hasta incluso 23 millones de turistas. Aquí se ve muy bien el gran crecimiento que experimenta el turismo en esta época. Y a partir de aquí, sí, evidentemente, vamos a empezar a hablar de un turismo de masas, un turismo que entra plenamente, ¿no?, en España. La situación, evidentemente, viene a generar
hay que mirarla por dos lados de la moneda, y con esto ya poco a poco voy llegando hacia el final de la conferencia. Por un lado, el turismo se convierte en un turismo de masas que empieza a generar un beneficio económico muy importante. En esta gráfica que tenéis a mi espalda, evidentemente recoge no solo el número de visitantes, que va aumentando según las cifras que os estaba comentando, sino también, mucho más interesante para el Estado seguramente, el volumen de ingresos que viene a generar ese turismo, ¿no? Unos ingresos que alcanzan los 25 millones de dólares, ¿de acuerdo? Alrededor de casi 25 millones de dólares en el año 69. Toda una cifra para la época y que obviamente permite a España hacer un salto cualitativo muy importante en tan pocos años. El otro lado de la moneda, sin embargo, viene a ser el que seguimos sufriendo hoy en día, que es, lo vemos muy bien en esa imagen, he recogido solo una imagen, pero podía haber puesto muchas más, el problema de cómo ese turismo masivo empieza a generar un problema de un total y absoluto descontrol de la urbanización descontrolada de la costa española, principalmente de la costa, pero no solo, y que evidentemente llevará a la creación de los famosos llamados ecomonstruos, ¿de acuerdo? Todas aquellas áreas que evidentemente se convierten en cemento y que probablemente buena parte de la costa española desaparece, esos lugares tan emblemáticos, idílicos de naturaleza, desaparecen por completo. El caso de La Manga, si habéis podido estar ahí, yo he ido varias veces y la verdad que es demoledor, ¿no? Habla de por sí solo el grado, ¿no?, de interferencia humana vinculada al turismo que ha sufrido la costa española. No obstante, la gestión de Fraga, a pesar de ser tan importante para la creación realmente sí, ¿no?, del turismo de masas en España, no fue exenta de fracasos y contradicciones. O sea, las famosas gallinas de los huevos de oro, del que tanto Fraga se jactó y habló durante su etapa como ministro de Información y Turismo, pues no dio siempre buenos frutos, sino que puso en evidencia algunos de los grandes problemas que afectaron a España en aquel momento y que de alguna forma, el problema de la costa, como decía antes, siguen afectándonos en la actualidad. Los problemas evidenciados por la mala gestión, por no entender cómo gestionar ese gran flujo de turismo que estaba llegando a España, fue fundamentalmente, se puede aquí también simplificar en tres elementos que caracterizan, ¿no?, sobre todo la etapa final de la gestión de Fraga. En primer lugar, la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que es del año 63 también, fue, digamos, en un intento de controlar el desarrollo del litoral, quedó bloqueada, quedó inoperante y fue sustancialmente incapaz de poner un freno a la gran especulación urbanística que estaba en aquel momento ya devastando, ¿no?, la costa, sobre todo mediterránea española, pero que hasta bien entrado el siglo XXI ha seguido devastando todo ese territorio, ya no solo afectando a la costa mediterránea, sino que también a la costa costa atlántica, y también a partes del interior también de España. Por otro lado, la segunda cuestión que deberíamos reflexionar brevemente es el hecho de que Fraga intentó, por su visión y por tal vez su convicción de tener una capacidad de convencimiento que finalmente no tuvo, fue su intento de colocar el turismo en el centro del debate económico nacional. Fundamentalmente, Fraga vio que el turismo era la vía que necesitaba España para salir lo más rápido posible de su largo estancamiento económico, pero hay que decir que debido a un sistema piramidal en el cual la estructura, el aparato más elevado de control del régimen seguía estando en manos, evidentemente, de unas personas que no entendían o no querían ver el turismo de esta forma o tenían otros intereses, pues no logró ese consenso político necesario. Y eso tuvo grandes repercusiones. ¿Por qué? Porque el turismo quedó descontrolado, precisamente a efecto de todo esto. Quedó sobre todo en mano privada. En mano privada el turismo hizo esos desastres, ¿no?, de la ordenación territorial en buena parte de España, y también el Estado no terminó de aprovecharse del turismo, sobre todo el beneficio económico general del turismo, hasta muy tarde, incluso hasta después realmente de la transición. Y finalmente,
un caso emblemático. Todo he visto la foto aquí de Fraga en bañador, porque es una imagen idílica, ¿no?, de Fraga que tenemos en nuestra memoria, que es el famoso incidente de Palomares. Más allá de lo que representó Palomares, ahora no tengo el tiempo de entrar a recordar un poco lo que fue aquello, pero mucho aquí lo vivisteis, ¿no?, o tenéis un recuerdo de lo que significó aquello, este riesgo, ¿no?, de atómico que tuvimos aquí en España, fue fundamentalmente un duro golpe para la imagen turística de España. Fraga intentó solucionar ese problema con ese famoso baño, con el entonces embajador de Estados Unidos en España. Os recomiendo, hay un documental muy bueno en Movistar Plus sobre el caso del incidente de Palomares, y os recomiendo que lo veáis porque se reconstruye de una forma quirúrgica todo aquello y se habla también de cómo esto llegó a afectar realmente al turismo español. Y por lo tanto, Fraga fue incapaz, ¿no? Intentó salvar lo que pudo, pero por otro lado fue incapaz realmente de mantener esa gran credibilidad, esa gran imagen que se había construido España durante el transcurso de los años 60 y que, sin embargo, el accidente de Palomares acabó afectando al país. Y con esto ya vamos acabando. Fundamentalmente, Fraga acabó en el año 69 siendo destituido, en parte tuvo que ver con algunos